A ver, vamos a desempacar esto porque es fascinante. ¿Cómo es que un investigador de fraudes militares estadounidense, un tipo sumamente pragmático y escéptico, termina uniendo fuerzas con una mística aristócrata rusa que, literalmente escapó a caballo cruzando los Himalayas? Es que suena a ficción, totalmente. O sea, todo para fundar un movimiento esotérico. Un movimiento que, dicho sea de paso, no solo intentó fusionar la ciencia, la religión y la filosofía en una sola teoría unificadora, sino que, bueno, accidentalmente sentó las bases de la espiritualidad de la nueva era. Y trágicamente también. Exacto, y trágicamente proporcionó un vocabulario que luego fue secuestrado por los movimientos políticos más oscuros del siglo XX. Así que, hola a quienes nos escuchan, bienvenidos a este análisis a fondo. La doctrina secreta, nos encontramos con algo enorme. Un intento monumental, diría yo. Sí, un intento de dar sentido a un mundo que, pues estaba perdiendo su centro espiritual por completo. Y precisamente esa es la misión de nuestro análisis de hoy. Queremos desentrañar cómo funcionaba este marco filosófico, qué proponía exactamente sobre la evolución humana y cómo sus ideas dejaron un legado tan profundamente polarizado. Fíjate que en una era de tanta sobrecarga de información como la nuestra, entender la teosofía nos ayuda a ver cómo los seres humanos siempre han intentado sintetizar conocimientos dispersos. Buscan una verdad universal o, digamos, un atajo hacia el sentido de la existencia. Totalmente. Pero, a ver, antes de sumergirnos en la cosmología, en los continentes hundidos o en esto de los cuerpos astrales, hay que entender la anomalía absoluta que representa la unión de estos dos fundadores en la década de 1870. Claro, porque no tienen nada que ver el uno con el otro. Nada. Porque bueno, la mayoría de la gente que conoce el tema ubica a Elena Blavatsky como esta figura mística, nacida en el Imperio Ruso por ahí de 1831, nieta de una noble rusa, que afirmaba tener contacto directo con maestros tibetanos ocultos. Así es, y que además tuvo ese famoso encuentro en Londres en 1851 con su maestro, el Mahatma Moria, a quien ella decía reconocer de sus visiones infantiles. Ajá. Lo que no cuadra aquí es su contraparte, Henry Steele Olcott. Representaba la mente analítica del siglo XIX. Un hombre de leyes, ¿no? Un abogado exitoso, amigo de Mark Twain y un experto en agricultura empírica. Fíjate que llegó a publicar manuales sobre el cultivo de la caña de azúcar. ¡Wow! Súper metódico. Súper. Y lo más crítico, era un investigador del gobierno estadounidense que había desmantelado redes de corrupción y fraude militar durante la Guerra Civil. O sea, era alguien entrenado específicamente para encontrar huecos en las historias de la gente. Y aquí es donde tengo que cuestionar la narrativa oficial, porque, francamente, no tiene sentido lógico. Tenemos a un hombre que enfrentó amenazas de muerte por exponer a mentirosos profesionales. Exacto. Sin embargo, en 1874, conoce a Blavatsky en la granja de la familia Eddy en Nueva York, donde supuestamente ocurrían fenómenos de espiritismo. Ajá, estaban investigando a estos médiums. Y poco tiempo después, este hombre tira toda su vida convencional por la borda para ayudarla a fundar la Sociedad Teosófica en 1875 y editar sus tomos esotéricos, como Isis sin velo. Así es. Pero, ¿cómo es que un investigador de fraudes tan riguroso como Olcott termina completamente convencido? O sea, ¿me estás diciendo que este investigador implacable simplemente se dejó deslumbrar por trucos de salón o anécdotas de viajes a Egipto y la India? ¿Qué fue lo que realmente vio en ella que logró apagar su radar de escepticismo? Bueno, lo fascinante de esto es que, si miramos el contexto intelectual de Olcott, la respuesta no está en los trucos de magia. Está en el vacío intelectual que el espiritismo de la época simplemente no podía llenar. Claro, el espiritismo estaba de moda, pero era muy básico. Exacto. Olcott estaba fascinado por lo paranormal, sí, pero le asqueaba la charlatanería. Los médiums abundaban por todas partes, haciendo levitar mesas en la oscuridad o produciendo ruidos. Un espectáculo de feria, prácticamente. Sí, pero no ofrecían ninguna explicación de cómo o por qué funcionaban esas fuerzas. Carecían de una teoría unificadora. Y cuando Blavatsky entra en escena, ella no se presenta como una simple médium de pueblo. Ella le despliega un sistema. Una arquitectura masiva, estructurada y erudita del universo. Blavatsky toma el ocultismo occidental, las emergentes traducciones de filosofías orientales, conceptos de ciclos cósmicos y jerarquías espirituales, y le dice a Olcott, a ver, estos no son fantasmas, son leyes de la naturaleza que la ciencia moderna aún no comprende.
Y para una mente metódica como la de Olcott, me imagino que esto fue irresistible. Irresistible. Era una ciencia oculta, entre comillas. Ella proporcionaba el torrente de conocimiento esotérico y él aportaba la estructura organizativa, legal y administrativa para convertir ese conocimiento en una institución global. Es como si estuviéramos viendo a los personajes de Los Expedientes Secretos X, a Mulder y Scully, pero en la década de 1870. Tal cual. Una dinámica perfecta. El místico que cree en fenómenos paranormales unido al investigador pragmático y escéptico. Y juntos lograron algo inaudito. Con esa premisa de formar un núcleo de la fraternidad universal, se mudaron a la India, abrieron escuelas y sentaron las bases de la sociedad. Pero claro, una vez que construyen el escenario, tenemos que analizar la obra principal que presentaron en él. Exactamente. Y esto nos lleva a la segunda sección de nuestro análisis, a examinar exactamente qué enseñaban. Y para eso, tenemos que mirar el segundo volumen de La Doctrina Secreta, publicado en 1888, centrado específicamente en la antropogénesis. Y fíjate que es vital entender bajo qué condiciones físicas se produjo este texto. Blavatsky estaba viviendo en Europa, y su salud estaba completamente destrozada. Estaba muy grave, ¿verdad? Sí, padecía enfermedades renales y del corazón. Los testimonios de la época documentan que sus médicos prácticamente la habían desahuciado. Wow. Ella misma relató que su maestro, el Mahatma Maurya, se le apareció en ese momento crítico y le ofreció una opción muy sombría. Podía dejar que su cuerpo muriera y liberarse del dolor, o continuar viviendo en un estado de sufrimiento constante con un único propósito. ¿Terminar de escribir La Doctrina Secreta? Exactamente. Eligió el dolor físico para entregar este texto al mundo. Y lo que hay dentro de esas páginas es un ataque frontal a las dos grandes narrativas de su tiempo. Por un lado, desafiaba a la religión ortodoxa. Y por otro, iba directamente en contra del darwinismo, que estaba en pleno apogeo. Es que sus ideas sobre la evolución rompe con cualquier molde biológico convencional que te puedas imaginar. Plantea premisas muy radicales. Las fuentes detallan 3 premisas que exigen que el lector reconfigure por completo su entendimiento de la física y el tiempo. A ver, la primera. El desarrollo humano no empezó en un solo punto, sino que 7 grupos de humanidad evolucionaron simultáneamente en 7 áreas distintas del planeta. Ajá, esa es la teoría de las razas raíz. Pero la segunda premisa es aún más disruptiva para la mente victoriana. Propone que el cuerpo astral, o sea, este molde energético sutil, precedió a la biología física. A ver, la energía antes que la materia. Claro, en el paradigma científico moderno asumimos que la materia compleja eventualmente genera conciencia, pero la teosofía invierte el vector. Postula que la conciencia pura existía eones antes. Como una especie de materialización espiritual finísima. Así es, y con el paso de los ciclos cósmicos, esa energía sutil se fue densificando, enfriando y cristalizando hasta formar el cuerpo biológico denso que habitamos hoy. O sea, el espíritu no es un subproducto del cuerpo, el cuerpo es el residuo denso del espíritu. Lo cual desemboca en la tercera premisa, que es un rechazo absoluto a la línea evolutiva de Darwin. Blavatsky afirma que el ser humano fue el primer mamífero en aparecer en este ciclo de existencia, lo que ella llamaba una ronda. Por lo tanto, el humano es muchísimo más antiguo que los simios. Darwin se infartaría leyendo esto. Ella sugería que los primates podrían ser derivaciones posteriores de líneas evolutivas que involucraron a la humanidad temprana. Rechazaba a Darwin explícitamente. Y para entender por qué estas ideas resonaron con tanta fuerza, hay que mirar el pánico existencial de esa época. Claro, la revolución industrial. Y el materialismo. El darwinismo dejó a mucha gente sintiéndose despojada de un propósito divino. Convertía a la humanidad en un accidente biológico. Así que el modelo de Blavatsky actuó como un antídoto psicológico. Restauró la majestuosidad de la historia humana. Pero el nivel de detalle histórico y mitológico que utiliza para respaldar esto, basándose en esas estancias del supuesto libro de Dzyan, es mareante. Totalmente. Habla de mitología y continentes perdidos como si fueran historia pura. Menciona a Lemuria, la Atlántida, afirmando que el actual fondo del Océano Atlántico fue la antigua superficie donde habitaban. Y habla de cosas loquísimas, como razas que no conocían la muerte, andróginos de la tercera raza o la creación del hombre nacido del sudor.
Es que está fusionando geología catastrófica con textos antiguos. Y si conectamos esto con el panorama general, independientemente de la fuente real de su conocimiento, ella logró sintetizar el gnosticismo, el neoplatonismo, el hinduismo y el budismo. Tratándolos como registros encriptados. Exacto. Si los hindúes hablaban de yugas y los griegos de edades de oro, ella decía que estaban recordando los mismos cataclismos. Su objetivo era unificar las religiones señalando una verdad raíz compartida. De ahí el lema, no hay religión superior a la verdad. Y aquí es donde se pone realmente interesante y la verdad me surge una duda logística masiva. O sea, ¿cómo alguien escribía libros de 1300 páginas como Isis sin velo? O tomos con más de 2000 citas literarias sin internet ni bibliotecas estables. Y viajando constantemente, además. Es como si alguien afirmara haber escrito toda la Wikipedia de memoria mediante telepatía tibetana. ¿Cuál era el método de escritura según ella? Bueno, ella afirmaba que escribía mediante un proceso que llamaba tulko. Tirco. Sí, básicamente una transferencia de conciencia. Insistía en que no era mediumnidad, donde pierdes el control, sino que sus maestros, los mahatmas vivos, proyectaban la información en su mente o le mostraban visualmente los manuscritos en la luz astral. Ella transcribía lo que veía. Una especie de internet astral, lo cual obviamente atrajo un escrutinio crítico brutal. Y pasamos así a la tercera sección, las acusaciones y las polémicas. Porque proclamar acceso exclusivo a registros cósmicos te pone un blanco gigante en la espalda. Absolutamente. Y las acusaciones de fraude fueron gravísimas durante su vida. Investigadores como Arthur Lilly afirmaron que la doctrina secreta y las cartas de los Mahatmas eran simplemente plagios de textos esotéricos europeos y escritos por ella misma. Y no solo eso. Figuras intelectuales colosales del siglo XX como René Guénon, Carl Jung y Mircea Eliade criticaron duramente su obra. Guénon la llamó tonterías horrendas, argumentando que distorsionaba por completo la tradición oriental auténtica. Pero nada fue tan devastador como el famoso reporte Hodgson, de 1885. La Sociedad para la Investigación Psíquica en Londres envió a Hodgson a la India para investigarla. Y el resultado fue fulminante. La catalogaron como una de las impostoras más grandes de la historia, e incluso dijeron que era una espía rusa. Ese reporte afectó gravemente su salud y provocó su salida definitiva de la India. Y aunque décadas después algunos análisis modernos señalaron fallas en la metodología de Hodgson, el daño ya estaba hecho. Sin embargo, las polémicas en vida palidecen frente al legado oscuro que vino después, y tenemos que abordar la conexión ideológica con el nazismo. Ojo, esto es una apropiación posterior, pero las fuentes son claras sobre cómo sucedió. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se leen los textos. Claro, porque en la teoría de los ciclos raciales de la teosofía, los arios representan el pináculo del ciclo humano actual, usando el término sánscrito antiguo, mientras que los lemurianos son vistos como reliquias menos desarrolladas. Y aunque ella hablaba de ciclos espirituales o del alma, el peligro de estructurar la evolución en jerarquías es que alguien lo aplicará a la biología. ¿Y eso pasó? Se asoció erróneamente a ciertos grupos con estas reliquias y con un supuesto karma racial. Las fuentes explican que esto influyó fuertemente en la ariosofía de Guido von List y en la sociedad Thule de Rudolf von Seudendorf. Exacto. Tomaron los textos de Blavatsky y los despojaron de su contexto místico para justificar el racismo y el antisemitismo nazi. Atrayendo a figuras como Karl Haushofer, quien según los historiadores pudo haber influenciado directamente a Hitler. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es una duda moral gravísima. Lo es, porque la teosofía original era pacifista. O sea, Blavatsky y Olcott exigían explícitamente a sus miembros comprometerse con hermandad universal sin distinción de raza, credo, sexo o color. ¿Cómo conciliar ese mensaje con la inspiración directa que estos textos dieron a la sociedad Thule? Es como si inventas una tecnología revolucionaria o un código abierto para democratizar el saber y termina siendo usado por piratas informáticos para causar daño global. Es una analogía perfecta. La directiva original no profesaba agendas de supremacía, pero la vulnerabilidad estaba en su taxonomía, al diseñar una cosmología basada en grados de avance, donde unos son superiores y otros inferiores, dejas una puerta abierta.
Una puerta que ideologías de extrema supremacía explotaron. Esa raíz les resultaba demasiado útil para justificar sus ambiciones asesinas. Increíble cómo mutan las ideas. Y bueno, para ir cerrando y hacer una síntesis final de este increíble viaje, vemos cómo Blavatsky y Olcott intentaron ofrecer un antídoto espiritual al materialismo. Desde el estudio meticuloso de religiones antiguas hasta la fundación de escuelas en Asia. Y el impacto indiscutible, tanto positivo como nefasto, que sus ideas tuvieron en la modernidad. A quienes nos escuchan, este análisis nos muestra que la sed humana por respuestas no ha cambiado nada. Nada. Hoy la gente sigue buscando atajos intelectuales o verdades ocultas frente a la avalancha de información, de la misma manera que el público victoriano acudió a las obras de Blavatsky buscando un ancla. Lo cual me lleva a un pensamiento final muy provocativo que quiero dejarle a nuestra audiencia para que lo exploren por su cuenta. Pensemos en esto. Si Elena Blavatsky estuviera viva hoy, en plena era de la inteligencia artificial, los algoritmos y las teorías de conspiración en Internet, ¿qué pasaría con ella? Uy, es una gran pregunta. ¿Sería vista como la máxima líder de un foro global de conocimiento de código abierto? ¿O simplemente como una cuenta más esparciendo fake news en la inmensidad de las redes sociales? Da mucho en qué pensar sobre cómo validamos la información hoy en día. ¿Completamente? Les dejamos esta interrogante para que saquen sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.